Reciban todos y todas un cordial y afectuoso saludo del suscrito abogado y docente universitario Dani Chamorro. En la sesión del día de hoy vamos a hablar acerca de un tema de la mayor importancia para el derecho procesal y en especial para el derecho procesal civil, como lo es la admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. Habíamos visto en la sesión pasada que la demanda, entendida como ese acto procesal que le va a dar inicio al proceso jurídico, pues debe reunir unos requisitos obligatorios que se encuentran contemplados en el artículo 82 del Código General del Proceso. Y decíamos que fundamentalmente esos requisitos que debe reunir la demanda, pues miren ustedes que son básicamente los siguientes. En primer lugar, el juez al que se dirige la demanda. En segundo lugar, la identificación de las partes, es decir, demandante y demandado. Y si se desconoce algún dato del demandado, pues se debe manifestar así en la demanda. En tercer lugar, si el demandante acude al proceso por medio de apoderado o apoderada judicial, entonces habrá que identificar a dicho apoderado judicial. En cuarto lugar, las pretensiones de la demanda, es decir, lo que solicita el demandante al señor juez reconozca en la sentencia a favor del demandante y en contra del demandado. Los hechos de la demanda, que decíamos son aquellas circunstancias de modo, de tiempo y de lugar que dan origen a dicha demanda. Hablábamos de los fundamentos de derecho, entendidos como las normas, la jurisprudencia y la doctrina aplicable a ese asunto. Decíamos el juramento estimatorio, que consiste en un acápite de la demanda en el que fundamentalmente el demandante va a explicar, fundamentar, motivar al juez las pretensiones materiales de la misma. Las pruebas, entendidas como aquellos elementos materiales a través de los cuales el demandante va a probar, va a acreditar los hechos de su demanda al juez. La cuantía de la demanda cuando tengamos un proceso o una demanda que efectivamente tenga cuantía. Hay demandas, poníamos el ejemplo en donde únicamente se busque la filiación, por poner un ejemplo, en ese caso no va a haber cuantía, pero si la demanda tiene cuantía, tiene pretensiones materiales con cuantía o tiene pretensiones inmateriales en las que la reparación de esos bienes intangibles digamos que se busca a través de una reparación económica, entonces debemos determinar la cuantía, que habíamos dicho en derecho se clasifica en mínima, menor y mayor cuantía. Y por último, las notificaciones, en donde se van a reseñar la dirección física, electrónica y el teléfono, tanto de la parte demandante como del apoderado judicial, y si la parte demandante es un incapaz, también estos datos respecto de su representante legal. Entonces miren ustedes que allí tenemos los requisitos que debe reunir la demanda. Ahora bien, una vez hemos elaborado la demanda y la hemos radicado, la hemos presentado, entonces sigue esta etapa o paso tan importante que es el tema que nos ocupa en la sesión del día de hoy, que es la admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. Entonces vamos a estudiar el día de hoy cuáles son las causales por las cuales un juez de la República va a admitir, va a inadmitir y va a rechazar la demanda, y al final de la sesión, como siempre, daremos algunas conclusiones. Bueno, entonces iniciamos con la admisión de la demanda. Entonces miren ustedes que el juez va a admitir la demanda cuando ésta, en primer lugar, reúne esos requisitos que acabamos de mencionar del artículo 82 del Código General del Proceso, y diríamos que requisitos en general que están establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues la demanda va a ser admitida por parte del juez. Aquí hay que anotar algo muy importante. Cuando el juez admite la demanda, en el auto admisorio de la demanda, el juez va a ordenar el trámite que le corresponde seguir a dicha demanda. Cuando hablamos de trámite nos referimos a los diferentes tipos de procesos que están contemplados
en el Código General del Proceso. Como veremos en futuras sesiones, fundamentalmente estos asuntos civiles los vamos a tramitar a través de los procesos declarativos, entre los que se encuentran el proceso verbal, verbal sumario, expropiación, deslinde y amojonamiento, divisorio, monitorio, y a través del proceso ejecutivo. Tenemos también en el Código General del Proceso los procesos de jurisdicción voluntaria y los procesos liquidatorios. Pero fundamentalmente, digamos que en la práctica judicial nos vamos a encontrar con los procesos declarativos y con el proceso ejecutivo. Entonces miren ustedes que cuando el juez verifica que la demanda cumple con los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso y los requisitos en general del ordenamiento jurídico, el juez va a proceder a admitir la demanda, pero además en el auto admisorio le va a imponer a la demanda el trámite que le corresponde, es decir, el juez va a expresar para que haya claridad en las partes y en el mismo despacho judicial cuál es el proceso a través del cual se va a tramitar dicha demanda. Por otro lado, si el juez advierte en el estudio de la demanda que en ese caso en concreto se configura un litisconsorcio necesario, que es una figura del derecho en virtud de la cual la parte activa del proceso, es decir, la parte demandante, o la parte pasiva del proceso, es decir, la parte demandada, debe estar integrada, en este caso necesariamente, por dos o más personas. ¿En virtud de qué? Miren ustedes, en virtud de la norma, porque así lo establece en el caso en concreto, o por la manera como se dieron los hechos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. En virtud de la norma, imagine usted que estamos frente a un accidente de tránsito en el que está involucrado un vehículo de servicio público. Pues bien, en virtud de las normas, en virtud de la jurisprudencia, cuando en un accidente de tránsito se ve involucrado un vehículo de servicio público, pues miren ustedes que hay una solidaridad y por lo tanto hay un litisconsorcio necesario entre el conductor del vehículo, el propietario y la empresa a la cual está afiliado dicho vehículo. Entonces miren, ahí tenemos un litisconsorcio necesario con base en la norma. Pero puede existir también un litisconsorcio necesario con base en los hechos. Entonces pongamos el ejemplo de una riña en la que se producen unas lesiones personales y la víctima, el agredido, pretende demandar a sus agresores, a sus victimarios, ¿no? Por la vía civil, independientemente de que en materia penal pues avanzará el proceso respectivo por lesiones personales y habrá un incidente de reparación integral en el trámite del proceso penal, pero en el ejemplo digamos que la víctima va a iniciar un proceso civil de responsabilidad civil extracontractual buscando la reparación de unos perjuicios materiales y de unos perjuicios inmateriales. Entonces supongamos que los agresores son 3 personas, pues miren ustedes que esas 3 personas son en virtud de los hechos las que están llamadas a responder por dichos perjuicios. Entonces ahí tenemos un litisconsorcio necesario en virtud de los hechos. Bueno, si el juez al estudiar la demanda se percata que efectivamente hay lugar a la integración de un litisconsorcio necesario, bien sea por activa, es decir, por la parte demandante, o bien sea por pasiva, es decir, por la parte demandada, pues miren ustedes que el juez en el auto que admite la demanda, además de ordenar la admisión y el trámite que le corresponde a dicha demanda, puede ordenar la integración de ese litisconsorcio necesario, bien sea por activo o por pasivo, bien sea por la parte demandante o por la parte demandada. Y asimismo, miren ustedes que el juez en el auto admisorio de la demanda le va a ordenar al demandado que con la contestación de la demanda aporte, allegue, presente en el despacho judicial los documentos que están en su poder y que así los ha solicitado el demandante en su demanda. Entonces recordemos que uno de los acápites o uno de los requisitos de la demanda son las pruebas, y el demandante allí en ese acápite de pruebas puede señalarle al juez aquellos documentos o pruebas que al decir del demandante se encuentran en poder del demandado.
Entonces, el despacho judicial en el auto admisorio de la demanda le va a ordenar al demandado que allegue, si los tiene, dichos documentos o dichas pruebas que denuncia el demandante, están en poder del demandado, pues el juez le ordena al demandado que los allegue al proceso para anexarlos al respectivo expediente. Entonces miren ustedes que, repetimos, si la demanda reúne todos los requisitos, específicamente los del 82 del Código General del Proceso, pero en general en el ordenamiento jurídico colombiano el juez va a admitir la demanda, y en el auto admisorio de la demanda, además de admitirla, le va a dar el trámite que le corresponde, va a integrar el litis consorcio necesario de requerirse y va a ordenar al demandado que allegue al proceso con la contestación de la demanda los documentos que el demandante afirma en la demanda, dicho demandado tiene en su poder. Entonces miren, allí tenemos la admisión de la demanda. Ahora bien, vamos a pasar a estudiar la inadmisión de la demanda, es decir, cuando el juez va a inadmitir la demanda. Y en ese orden de ideas, miren ustedes que el Código General del Proceso nos trae 7 causales de inadmisión de la demanda. En primer lugar, nos dice el Código General del Proceso, se va a inadmitir la demanda cuando no reúna los requisitos formales. Y aquí hablamos de esos requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso y de los requisitos en general que se encuentren, digamos, en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, se va a inadmitir la demanda cuando no cumple con los requisitos formales, en primer lugar. En segundo lugar, cuando la demanda no cuenta con los anexos obligatorios. Estos anexos obligatorios los vamos a encontrar fundamentalmente en el artículo 84 del Código General del Proceso. Y básicamente esos anexos obligatorios, miren ustedes, son los siguientes. En primer lugar, si el demandante está actuando por medio de apoderado judicial, entonces un anexo obligatorio será el poder, ¿no? Que es ese documento a través del cual el demandante le otorga unas facultades a su abogado o a su abogada para que lo represente judicialmente. Entonces, ese es un anexo obligatorio. En segundo lugar, si la parte demandante o la parte demandada es una persona jurídica de derecho privado o es un patrimonio autónomo, pues miren ustedes que hay que anexar a la demanda el correspondiente certificado de existencia y representación de esa persona jurídica o patrimonio autónomo, certificado de existencia y representación que lo va a expedir fundamentalmente la Cámara de Comercio. En tercer lugar, si en tercer lugar decimos, ¿no? Si el demandante en la demanda alega tener cierta calidad, ejemplo, en la demanda dice que es madre o que es padre, pues tendrá que allegar la prueba que soporte dicha calidad. En ese caso, un registro civil de nacimiento, por ejemplo. Si el demandante afirma que es trabajador o que es estudiante de determinada entidad, pues deberá anexar la constancia o el documento que así lo soporte. Entonces, ese es otro anexo, digamos, obligatorio de la demanda. Entonces, miren que la segunda causal de inadmisión es esa, que la demanda no reúna o no tenga los anexos obligatorios. En tercer lugar, tercera causal de inadmisión de la demanda, cuando existe una indebida acumulación de pretensiones. Recordemos que el demandante puede tener respecto del demandado, dijéramos, varios asuntos, ¿no? Varios casos y por lo tanto distintas pretensiones. Pues el Código General del Proceso me permite acumular pretensiones, es decir, en aras de proteger o de hacer realidad el principio de economía procesal, que implica que no haya un desgaste innecesario ni para las partes ni para la administración de justicia, pues permite que se acumulen pretensiones, ¿sí? Pero bajo unos presupuestos, bajo unos requisitos. Y estos son los siguientes, miren, primero, que el juez sea competente, independientemente de la cuantía. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo, digamos, acumular pretensiones que se van a ventilar, por ejemplo, en distintas jurisdicciones, ¿no? Entonces resulta y acontece que hay una persona que me debe un dinero
que es un asunto de carácter civil, pero al mismo tiempo yo o esa persona también, digamos que tiene algún asunto pendiente, pero de carácter laboral, porque además es mi trabajador. Entonces miren ustedes que allí yo no puedo acumular una pretensión civil con una laboral, por cuanto hay falta de jurisdicción, pero además también hay falta de competencia del juez, ¿no? Entonces, el primer presupuesto para que haya debida acumulación de pretensiones que se puedan acumular es esa, que el juez sea competente, independientemente de la cuantía. Primero. Segundo, que estas pretensiones no se excluyan entre sí, ¿no? Es decir, que esas pretensiones sean compatibles. O en últimas, pueden excluirse, pero siempre y cuando se planteen como principales y como subsidiarias, ¿no? Y en tercer lugar, que estas pretensiones sigan el mismo trámite o proceso. Esos son los presupuestos de la acumulación de pretensiones. Entonces, si el demandante acumula en su demanda pretensiones que no cumplen con esos requisitos, pues el juez, miren, con base en esa tercera causal de inadmisión de la demanda, va a proceder a inadmitirla. En cuarto lugar, nos dice el Código General del Proceso, es una causal de inadmisión cuando el demandante sea un incapaz y no actúe por conducto de su representante legal. Actualmente, con la reforma que hubo en esa materia, fundamentalmente los incapaces son los menores de edad y las personas jurídicas. Entonces miren ustedes que estos incapaces, al no tener esa capacidad jurídica de ejercicio de sus deberes, de sus derechos, pues tienen que actuar a través de sus representantes legales. Entonces, ¿qué pasa? Si el demandante, por ejemplo, es un menor de edad o es una persona jurídica y demanda, pero no lo hace a través de su representante legal, pues la demanda tendrá que ser inadmitida para que se ajuste y se corrija, digamos, ese tema en particular. En quinto lugar, cuando la demanda la presente alguien que no tiene el derecho de postulación, que es lo que se conoce también por algunos doctrinantes como falta de legitimación por activa, es decir, quien está demandando no tiene el derecho subjetivo de hacerlo, ¿sí? Entonces, digamos, pongamos un ejemplo y suponga usted que quiere, digamos, demandar una obligación pecuniaria en virtud de un contrato de mutuo, dijéramos, el cónyuge o compañero del acreedor, ¿no? Pero sin ninguna autorización para ello. Entonces miren ustedes que las leyes, a pesar de que sea cónyuge o que sea compañero permanente, pues no le da esas facultades, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí habría una falta de legitimación por activa o una carencia del derecho de postulación, como lo llama el Código General del Proceso en esa causal de inadmisión de la demanda. Asimismo, en sexto lugar, cuando la demanda carezca o no tenga el juramento estimatorio. Recordemos que el juramento estimatorio es esa oportunidad que tiene el demandante dentro de la demanda de explicarle al juez, decíamos, esas pretensiones materiales, ¿no?, de su demanda, lo que es fundamentalmente el daño emergente y el lucro cesante. El juramento estimatorio es un medio de prueba en sí mismo y lo que busca es garantizar la lealtad procesal, es decir, que las demandas y las pretensiones materiales de las demandas sean lo más fiel a la realidad posible, ¿no?, que no haya mala fe en ese sentido, que no haya deslealtad procesal consistente en inflar una demanda, los valores de una demanda, ¿no? Entonces el juramento estimatorio tiene esa situación. Si en la demanda hay pretensiones materiales y el demandante no realizó el juramento estimatorio, pues miren ustedes, es una causal de inadmisión de la demanda. Por último, en séptimo lugar, y muy importante porque en sesiones anteriores estudiamos la conciliación como requisito de procedibilidad, pues miren que es causal de inadmisión que no se haya agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación. Por lo tanto, debemos agotar dicho requisito, salvo las excepciones que estudiamos en esa sesión correspondiente. Si se presenta alguna de estas causales de inadmisión de la demanda, pues miren ustedes que el juez, en el auto que inadmite la demanda, está obligado a señalar, dice el Código General del Proceso, con precisión,
esos defectos de los que adolece la demanda. Y el demandante tendrá 5 días hábiles para efectos de corregir la demanda, caso en el cual tendrá que presentar íntegramente el escrito de la demanda, ¿no?, con las correcciones pertinentes. Una vez el demandante presenta el escrito dentro de los 5 días, el juez va a estudiar dicha corrección de la demanda y si la encuentra ajustada a derecho, entonces va a proceder a admitir la demanda. Caso contrario, si no está ajustada a derecho o si el demandante dentro de los 5 días no presentó la corrección de la demanda o lo hizo de manera extemporánea, en ese caso el juez va a rechazar la demanda, ¿sí? Caso contrario, va a proceder a admitirla. Bueno, entonces, miren ustedes que allí tenemos las causales de inadmisión de la demanda, que decimos son 7, y las vamos a encontrar consagradas en el Código General del Proceso. Por último, tenemos el tema del rechazo de la demanda. Cuando el juez va a rechazar la demanda. Entonces miren que son 3 las causales de rechazo que están contempladas en el Código General del Proceso. La primera, falta de jurisdicción; la segunda, falta de competencia; y la tercera, caducidad. Arranquemos por falta de jurisdicción. Y entonces miren ustedes que hay bastantes definiciones, bastantes conceptos acerca de lo que es la jurisdicción. De hecho, los doctrinantes la definen, digamos, de manera diferente. No obstante, se coincide en que la jurisdicción es una sola, la jurisdicción es indivisible y consiste en el poder, en la facultad, en la potestad que tiene un Estado nacional moderno para administrar justicia en su territorio nacional, es decir, dentro de sus fronteras nacionales. Eso es lo que vamos a entender por jurisdicción. Ahora bien, la Constitución, en aras de organizar las ramas del poder público, entre ellas la rama judicial, pues se encargó de alguna manera clasificar esa jurisdicción y dividirla básicamente en la jurisdicción ordinaria, en la que se encuentran las especialidades del derecho de civil, de familia, de agrario, de laboral, de penal, básicamente. Entonces allí tenemos la jurisdicción ordinaria. Está la jurisdicción contencioso-administrativa, que es aquella que se encarga de dirimir los conflictos que existen fundamentalmente entre los ciudadanos y el Estado. Y vamos a encontrar la jurisdicción constitucional, que se encuentra en cabeza de la Corte Constitucional y lo que busca es defender la primacía de la Constitución, ¿no?, como norma de normas. Y asimismo hay unas jurisdicciones, dijéramos, especiales, como lo es la jurisdicción indígena, ya que ellos, en la medida en que haya un respeto por los derechos humanos, pues tienen la capacidad de administrar justicia en el ámbito de su jurisdicción, ¿no?, en su territorio, en su población, etc. Tenemos la jurisdicción penal militar, que es la que se encarga de juzgar a los miembros de la fuerza pública por actos, digamos, u omisiones cometidas en su servicio. Y actualmente, pues, está muy en boga, con ocasión del proceso de paz que se vivió en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es esa jurisdicción que va a juzgar a los actores de ese conflicto de décadas, ¿no?, entre el Estado colombiano y un grupo armado ilegal. Bueno, entonces miren ustedes que se predica la falta de jurisdicción entonces cuando la demanda se presenta a una especialidad del derecho que no le corresponde. Entonces vamos a poner un ejemplo. Suponga usted que alguien presenta una demanda que tiene que ver con una terminación injusta de un contrato de trabajo, por ejemplo, y el pago de unas prestaciones sociales, y esa demanda la presenta ante la jurisdicción ordinaria civil. Entonces miren ustedes que en ese caso el juez civil no tiene más remedio, en tanto se trata de un asunto de carácter laboral y que le corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral, pues rechazar la demanda por falta de jurisdicción, ¿no?
Ahora bien, por competencia, que es la segunda causal de rechazo, falta de competencia, por competencia, como ocurre con la jurisdicción, pues existen muchos conceptos, muchas definiciones por parte de los teóricos y doctrinantes del derecho, pero básicamente cuando hablamos de competencia nos referimos a la manera como está distribuida dicha jurisdicción al interior de cada especialidad del derecho entre los diferentes funcionarios y órganos judiciales. La competencia es la que nos dice, de acuerdo a unos factores, como lo es el factor territorial, como es el factor subjetivo, el factor objetivo por la cuantía o la naturaleza, etcétera, etcétera, es la que nos dice qué asuntos puede conocer un determinado despacho judicial y funcionario y qué asuntos no. Entonces, vamos a poner un ejemplo, la competencia por el factor objetivo de la cuantía. Entonces, ustedes saben que en materia civil, por ejemplo, el juez civil municipal tiene competencia, es decir, se le ha asignado jurisdicción a ese juez civil municipal, es decir, una competencia para conocer asuntos de mínima y menor cuantía, y al juez civil del circuito asuntos de mayor cuantía. Resulta que al juez civil municipal le llegó una demanda de mayor cuantía. Entonces miren ustedes que jurisdicción existe porque se trata, ponga usted, de un mutuo, es decir, de un préstamo que no se ha pagado. Entonces la jurisdicción ordinaria civil es la jurisdicción que está llamada a conocer ese asunto. Pero a nivel de competencias, por ese factor objetivo de la cuantía, miren ustedes que ese juez civil municipal no es competente, sino el juez civil del circuito, por la cuantía. Entonces, en ese caso, ese juez civil municipal que le llegó una demanda de mayor cuantía, pues va a proceder a rechazarla por falta de competencia. Ahora bien, cuando se dan estas dos causales de falta de jurisdicción y de falta de competencia, lo que debe hacer el juez es remitir estas demandas a la jurisdicción que corresponde o al juez competente, a quien efectivamente le atañe conocer y tramitar dicha demanda. Y por último, una tercera causal de rechazo de la demanda es la caducidad, que es una figura jurídica en virtud de la cual el ejercicio de determinadas acciones en el derecho pues fenece en cierto lapso de tiempo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Miren ustedes, en materia civil, la mayor parte de asuntos, de acciones que se pueden emprender, tienen un periodo de caducidad de 10 años. En materia, por ejemplo, de derecho comercial, títulos, valores, el ejercicio de la acción para cobrar una letra de cambio tiene un periodo de caducidad de 3 años desde la fecha en que se hace exigible dicho valor consistente en una letra de cambio. ¿Por qué el legislador ha establecido estos periodos de caducidad para las acciones? Fundamentalmente para buscar una seguridad jurídica y por otro lado para contribuir a la descongestión de la rama judicial. Porque imagínense ustedes que no existieran estos límites de tiempo para ejercer determinadas acciones, entonces la cantidad de casos sería o podría llegar a ser incluso desbordante para la rama judicial. Entonces se establece ese periodo de caducidad. Si se presenta esa situación, es decir, si al juez civil le llega una demanda en donde ya ha operado la caducidad, ejemplo, se está cobrando una letra de cambio, pero ya pasaron más de 3 años desde que la letra se hizo exigible, pues miren ustedes que en ese caso el juez va a rechazar la demanda porque ya ha operado el fenómeno de la caducidad. En ese caso el juez ordena que se entregue al demandante los anexos de la demanda sin necesidad de hacer ningún desglose. Es decir, el demandante acude al despacho judicial, firma el recibido y el despacho lo que hace es hacer la entrega de los anexos de su demanda. Ahora bien, miremos entonces que el rechazo de la demanda se va a dar por falta de jurisdicción, falta de competencia y por caducidad, ¿no? Dijimos que en los dos primeros casos el juez remite la demanda a la jurisdicción que corresponde y al juez competente.
En el caso de la caducidad se ordena la devolución de los anexos de la demanda. Bueno, entonces ahí miren ustedes, tenemos la admisión, la inadmisión y el rechazo de la demanda. Por último, hay que anotar que el Código General del Proceso ha establecido un término para que los despachos judiciales, después o una vez radicada la demanda, emitan el auto por medio del cual admiten, inadmiten o rechazan la demanda. Y ese término es de 3 meses, ¿no? El Código General del Proceso nos dice que el despacho judicial, una vez conoce de la demanda, una vez ha sido radicada la demanda, pues tiene 3 meses para proferir el auto en donde admita la demanda, la inadmita o la rechace. Bueno, entonces miren ustedes, ahí tenemos lo concerniente a la admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. Para finalizar, vamos a extraer, como siempre lo hacemos en nuestras sesiones, algunas conclusiones. Entonces miren ustedes. En primer lugar, la demanda debe reunir unos requisitos obligatorios que se encuentran en el artículo 82 del Código General del Proceso. En segundo lugar, la demanda debe contener unos anexos obligatorios que se encuentran en el artículo 84 del Código General del Proceso. En tercer lugar, una vez la demanda ha sido radicada y la conoce el despacho judicial competente, el despacho va a proceder a estudiar si la admite, inadmite o rechaza. Cuarto lugar, el juzgado va a admitir la demanda cuando cumple con esos requisitos del artículo 82 y 84 del Código General del Proceso. Quinto, en el auto admisorio de la demanda, el juez, además de admitir la demanda, le va a imprimir a la demanda el trámite, es decir, el proceso que le corresponde, va a integrar el litisconsorcio necesario, si hay lugar a ello, y le va a ordenar al demandado que aporte las pruebas que el demandante en la demanda afirme se encuentran en poder del demandado. En sexto lugar, el juez va a inadmitir la demanda por 7 causales que se encuentran establecidas en el Código General del Proceso. No reúne los requisitos formales, no tiene los anexos obligatorios, hay una indebida acumulación de pretensiones, el demandante es incapaz y no acude por medio de su representante legal, cuando hay falta de legitimación por activa y cuando la demanda no tiene el juramento estimatorio y por último cuando no se ha agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación. Siguiente punto, si se inadmite la demanda, el juez le va a otorgar al demandante 5 días para que haga la corrección de la demanda. El juez va a rechazar la demanda por falta de jurisdicción, falta de competencia y por caducidad. Una vez radicada la demanda, el despacho judicial cuenta con 3 meses para expedir el auto admisorio, inadmisorio o de rechazo de la demanda. Entonces miren, allí tenemos las ideas principales de esta sesión. Se ha explicado con claridad la admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. Terminar diciendo que de aquí se desprende la importancia de elaborar nuestra demanda ajustándonos al artículo 82 y 84 del Código General del Proceso y al ordenamiento jurídico en general. Así las cosas, pues hemos terminado con esta sesión de admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. Como dijimos en un comienzo, un tema de la mayor importancia para el derecho procesal en general y para el derecho procesal civil en particular. Como siempre, quiero agradecerles inmensamente por la atención prestada, desearles lo mejor de lo mejor y nos vemos en una próxima sesión.